Vamos al segundo de los requisitos indispensables para un crecimiento. ¿Cómo? Para un crecimiento, todos por favor, para un crecimiento sano. ¿Podemos crecer enfermos? Sí, pero no queremos crecer enfermos, queremos crecer sanamente. El segundo requisito para un crecimiento sano en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y en Río de Agua Viva es hablar un mismo lenguaje. Ayúdenme por favor. Hablar un mismo lenguaje. ¿Ok? Otra vez por favor. Hablar un mismo lenguaje. Esto es tremendo porque el lenguaje es manifestación. ¿Sí? Es algo que se ve y se lee, se oye. ¿Y cuántos de ustedes tenían una forma terrible de hablar, verdad? ¿Quién de ustedes tenía una forma terrible de hablar? Tenía una forma terrible de hablar. Sí, fíjate, ¿quién nos hubiera imaginado? Ahora, ¿sí? Ahora, ¿quién de ustedes sigue teniendo una forma terrible de hablar? Cuando estábamos sin Cristo, ¿cómo hablábamos? ¿Verdad? Ahora, yo no sé si ustedes sigan diciendo malas palabras. Ojalá no, de verdad que ojalá no. Mentiras, ofensas, ¿no? Las clásicas palabras que sueltas y luego escondes, ¿verdad? Te escondes. Y por eso se dice que son como venenos, ¿no? Que se sueltan a través de la lengua. Pero cuando venimos a Cristo, empezamos a hablar de manera similar. Algunas personas imitan lo que se podría llamar un lenguaje dominical, ¿verdad? No se trata de hablar de eso, no estoy hablando de eso. No se trata de que todos digamos hermano, ¿sí? A mí hay personas que me dicen pastor y me hablan de usted, o ha habido personas que me dicen pastor y me hablan de usted, y en cuanto me volteo están hablando porquerías de mí. Como hay personas que me dicen, incluso hasta Héctor, y sé que me respetan de una manera impresionante, ¿no? Que no se atreverían a hablar una sola palabra mal de mí. Entonces, el lenguaje no es un adoctrinamiento, no es que todos utilicemos las mismas palabras, ¿sí? Habrá algunas cuestiones que por estrategia sí sea conveniente dirigir. Vamos a usar estas palabras. Por ejemplo, en la reunión de los líderes, de los directores de servicio dijimos, ¿fuiste tú, verdad, Arturo, el que nos dijo de los asistentes? No, la corrección. En la última junta que tuvimos, el pastor Gerson nos dijo, vamos a utilizar asistentes por primera vez. Pero cuando utilizamos asistentes por primera vez, alguien nos dijo que las personas que habían venido no sabían si se referían a ellas porque estaban pensando en asistente como posición, como alguien que es asistente de una posición. Y entonces, ¿sí te acuerdas que nos dijo eso? ¿No fuiste tú? Entonces alguien nos dijo, no hay que usar asistentes, hay que usar personas que vienen por primera vez. Ok. Entonces habrá algunas cosas así que sí tengamos que, por cuidado, por estrategia, pero no estoy hablando de eso. No se trata de que hablemos todos con las mismas palabras. Pero es cierto que cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, hasta su forma de hablar cambia. Y antes hablábamos quién sabe cómo y ahora hablamos de otra manera. Se los digo de todo corazón. Una de las manifestaciones más importantes que tiene que haber para que ustedes sepan si son salvos o no es su palabra, su forma de hablar. No hipócrita, ¿sí? Que sea en verdad. Si ustedes no ven cambio ahí, algo puede estar, no se esté dando. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando digo que el segundo requisito es hablar un mismo lenguaje? Ustedes lo tienen ahí en el inciso A. Ayúdenme por favor todos a decir, afirmar, todos por favor, afirmar la sana doctrina, la doctrina bíblica
de río de agua viva. Otra vez todos nada más digamos afirmar la sana doctrina. Eso es hablar un mismo lenguaje. Hablamos un mismo lenguaje cuando todos hablamos la misma enseñanza bíblica de la sana doctrina. Por ejemplo, a ver, véanme todos, ¿sí? Véanme todos. Soy el nuevo creyente. Véanme todos. Adri, no te veo, veme. Adri Jiménez. Ah, ¿está en el baño? ¿Cómo va? Véanme todos. Véanme todos. Quiero ver si puedo verlos a todos. Yo soy el nuevo creyente. Ustedes son los líderes de Río de Agua Viva. Si les voy a poner una fácil. Oigan, oye, tengo miedo de perder la salvación. ¿Sí? ¿Y por qué no me dices algo? Doctor Héctor, ¿vieron? Y oye, pero ahí en Filipenses 2:12 dice que cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí ya no respondieron todos. Lo dijo Pablo. Entonces viene una fácil, ¿se fijaron? No. Le pregunté a Pablo y ya cuando él respondió, pero lo que él respondió ya no lo respondieron todos. Él dijo falso. Entonces, ¿ya vieron? Hablar el mismo lenguaje es hablar, como dice ahí, la enseñanza bíblica, sana. Por eso es que les pido que no desprecien la enseñanza. Porque yo les estoy cambiando lo que dice el texto. Y si ustedes no lo conocen, y nada más lo conoce uno, entonces ustedes van a decir otra cosa. Los van a marear. Ahí en Filipenses 12:2 dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Y la mayoría podría ser que, pues a lo mejor sí. Porque no sé lo que dice Filipenses 2:12. ¿Sí me explico? Y eso yo se los he enseñado aquí un montón de veces. Entonces la primera vez todos hablaron el mismo lenguaje. ¿Vieron? No es cierto, la salvación no se pierde. Pero también tenemos que decir el sustento bíblico. Porque si no, eso es adoctrinamiento. De la misma manera yo les podría decir, la salvación sí se pierde. Y me los mareo y todos ustedes van a decir, la salvación sí se pierde. Eso es adoctrinamiento. Pero les he enseñado muchísimas veces que ahí en ese texto, que es donde basan esa enseñanza, no dice, cuida tu salvación. Dice, ocúpate de tu salvación. Entonces hablamos el mismo lenguaje cuando tenemos y cuando hablamos la misma enseñanza bíblica. ¿Estamos claros? Por eso es importante que ustedes adquieran la enseñanza. Si no, ustedes van a hablar uno va a hablar una cosa, otro va a hablar otra cosa, otro va a hablar otra cosa. Miren, en un matrimonio, si uno tiene una enseñanza bíblica y el otro tiene otra enseñanza bíblica, ahí va a haber divorcio. ¿Sí? O va a haber muchos problemas, por lo menos. Si uno habla una cosa, si en un matrimonio uno dice, a mí Dios me dijo, y el otro dice, a mí Dios me dijo. ¿Me explico? Eso no se trata de que Dios me dijo. Eso se trata de lo que dice, de lo que ya dijo. Y lo que dijo está en su palabra. Y nosotros tenemos que saber lo que dice su palabra. Hay muchísimas iglesias en el mundo, mis queridos, que tienen y enseñan una doctrina pegada a la Biblia. Es indiscutible. Lo digo a la cámara, se los digo a ustedes de comunicaciones, se los digo a todos ustedes. Yo no creo ni tantito, ¿sí? Ni pretendo que nosotros o que yo seamos los únicos que tenemos la verdad de la Escritura. ¿Ok? El día que empiece a caminar, a acercarme hacia esa línea, no me aprederen, pero sí jálenme con amor y díganme, oye, ya te estás empezando, porque ahí yo iría en un camino de destrucción.
para mí, para las personas que estén acá, ignorantes, ¿verdad? Pero lo cierto es que son las menos. Muy pocas iglesias en el mundo entero están enfocadas a conocer verdaderamente la sana doctrina. La gran mayoría, desafortunadamente, se van por otros lados, por estos asuntos, como ahorita les decía, de Dios me dijo. Tenemos la más grande de todas las manifestaciones de esto en la Iglesia católico, romana y apostólica, que tienen la Biblia ahí, te dan un papel cada domingo o cada misa, donde viene el Evangelio, pero viene de adorno, y lo leen de adorno, porque ya lo que dice la enseñanza y la doctrina, y lo que establecen como palabra de Dios, ya no es el Evangelio, ya es lo que dice el sacerdote o lo que dijo el Papa, ¿sí? Y así, muchísimos católicos, romanos, evangélicos, porque esto no es atacar a la Iglesia Católica Romana, es decir la verdad. Entonces nosotros, al ser miembros y líderes de esta iglesia local, deberá interesarnos adquirir la sana enseñanza que se imparte aquí, en todas las formas. Primeramente, adquirirla, ¿sí? Y esto no quiere decir que solo nosotros tenemos la verdad, como ya lo dije, sino que busquemos hablar lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, el primer nivel al adquirir el conocimiento de la palabra es aplicarlo a mi propia vida. ¿Sí entendemos? ¿Qué pasa si todos creemos y aplicamos por consiguiente? O sea, que demostramos nuestra fe en la palabra. ¿Qué pasa si la llevamos a un terreno práctico semana a semana, día a día? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con todos nosotros? ¿Qué pasaría como equipo? ¿No funcionaríamos impresionantemente y de manera perfecta? ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? Nos veríamos como producción en masa, así, cristianos hechos igualitos. ¿Sí o no? No. Porque, ¿saben cómo nos veríamos? Como el cuerpo glorioso de Cristo. La unidad en la diversidad, cada quien siendo como es, pero funcionando de la misma manera. Impresionante, ¿no? Entonces, buscamos hablar el mismo lenguaje para cuidar al máximo la pureza del mensaje de la palabra de Dios. Subrayen por favor eso. Guardar la pureza del mensaje de la palabra de Dios. Subrayenlo allá por favor, atrás. Guardar la pureza de la palabra de Dios. El día que tú te desvíes de la palabra, el día que yo me desvíe de la palabra, ese día va a empezar a haber una debacle terrible, terrible. Inciso B, página 6, por favor, de este segundo requisito. El mismo estilo, ¿sí? Y aquí es donde había dudas, me acuerdo que algunas personas me preguntaban. Es hablar el mismo lenguaje, tiene que ver, número 1, inciso A, con afirmar la sana doctrina, pero también aquí buscamos tener el mismo estilo. Pero vean por favor y subrayenlo ahí, respetando la personalidad. Entonces aquí la palabra clave a entender es estilo. Tenemos que entender qué es estilo, porque muchas personas se confundieron la vez pasada con decir, bueno, pero mi estilo es mi personalidad. No, tu personalidad tiene que seguir siendo tu personalidad, bueno, quitándole lo que no sirve, ¿verdad? Pero el estilo, y aquí tiene que ver con lo que les decía hace rato que veíamos en la junta de directores. Estilo y personalidad entonces son dos cosas distintas al relacionarlas con el lenguaje que usamos en Río de Agua Viva. Entonces, mismo lenguaje es misma enseñanza bíblica, mismo estilo y distinta personalidad. Entonces, por favor, ayúdenme. Mismo lenguaje es misma enseñanza bíblica. Ahora, a eso le sumamos mismo estilo y a eso le sumamos
tu personalidad. ¿Sí? Vamos a ir más adelante. ¿Estamos claros ahí? Vamos a ir más adelante entonces. Estilo, y ahí estaría la clave, debemos entender todo aquello que nos distingue como iglesia local. ¿Sí? Ahí está, que nos hace únicos como iglesia. ¿Somos únicos? No, somos los únicos que tenemos la verdad. Ustedes son únicos, ¿sí o no? Entonces no hay nada malo en ser únicos. Al contrario, qué terrible sería que todos tuviéramos que pasar por el mismo camino desgastado, ¿verdad? Por el que han pasado todos. No. Cada uno es único. Entonces nosotros como iglesia local somos únicos. ¿Por qué creen que somos únicos? ¿Porque somos muy guapos? ¿Porque somos buenísimos? ¿Porque somos excelentes? No. ¿Por qué somos únicos? Porque hay una visión. Tu propósito te hace único. La visión que Dios te dé a ti, te la va a dar a ti y a nadie más. A nadie más. Entonces, la visión es lo que nos hace únicos, ¿sí? Por causa de esa visión, vamos a tener ese sentido, esa característica de ser únicos por la visión. Y entonces a partir de ella también regimos muchas cosas. Hablamos, como les estoy diciendo, de una manera. ¿Qué preferimos? Llegar y darle un abrazo a un hermano el domingo y decirle: hermano, qué gusto de verte, y voltearme y hablar contra ese hermano. O llegar y decirle: a ver tú, Lupita, ven acá. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué preferimos? ¿No? Pero algunos de ustedes traen tan subido el religioso que todavía prefieren el otro. No, si yo a Lupita acá. ¿Ah? Igual así de todos. Todos contra todos. En el segundo nivel de temas que se hablan en la oficina pastoral, después de los problemas personales, son las quejas unos contra otros. ¿Sí? Y si o no les he dicho, ve y díselo. ¿No? Porque nuestro estilo no va a ser hermanearnos. Nuestro estilo va a ser decirnos la verdad y arreglar los pleitos. Eso es estilo. ¿Me explico? Eso es estilo. Es algo que nos va a caracterizar. Claro, todo lo que está aquí está basado en lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro estilo. Y el problema, como le estoy diciendo, es que hay muchísimas iglesias que no lo hacen. Hay muchísimas iglesias que los pastores saben que hay problemas entre las personas de la iglesia, de la congregación. No se meten, pero para nada. Para nada. Esto nos va caracterizando. De tal manera que digan un día: hoy, ahí se hablan re fuerte, pero arreglan sus broncas. ¿Sí me explico? Son como son, o sea, son normales, ¿no? ¿Sí me explico? Y es que el mundo es así. ¿Tiene ese estilo el mundo, Selene? No. Entonces, cuando nosotros adquirimos lo que hace la palabra de Dios, eso mismo nos va dando un estilo. Bien dices, nuestro estilo sale de lo que dice, de hacer lo que dice la palabra de Dios, pero saber aplicarlo y estar dispuestos a aplicarlo. Entonces, por ejemplo, a ver, digan esto, ahí va una forma de aterrizarlo. Díganlo fuerte: yo prefiero un buen agarrón que ser hipócrita.
¿Podrían decir amén a eso? Entonces eso va generando un estilo. ¿Sí? Entonces, hablamos de una manera, nos comportamos de una manera y llevamos a cabo las cosas de una manera particular como iglesia. Apúntenle por favor ahí, que todo eso es como iglesia. Ahí en la página 6, en el primer párrafo. Dice, hablamos de una manera, a la mitad del inciso B, hablamos de una manera, nos comportamos de una manera y llevamos a cabo las cosas de una manera particular. Entonces, ahí nada más para que les quede bien claro, como iglesia local. Como iglesia local. Nosotros no podemos, miren, yo estuve en la primera iglesia que yo estuve, que estuvimos mi mamá, mi hermana y yo, la alabanza era con himnos del siglo XVI. Ese era su estilo. ¿Ok? Y estaba bien, había cantos maravillosos y bueno, el coro de la iglesia era una cosa espectacular y cantaban a Bach. ¿Sí saben que Bach era cristiano? Bueno, y cantaban a Bach. No, o sea, olvídate de cantar alabanzas. ¿Sí? No, y ese era su estilo. ¿Ok? Nada más que estaba medio desfasado. Bueno. Ejemplo de esto que les acabo de decir, que tenemos que generar un estilo como iglesia, ¿sí? Viene algo. Somos los mismos atrás de un púlpito o debajo de la plataforma. Eso es otra cuestión de estilo. Ustedes no me han escuchado, ni han escuchado a un pastor de Río de Agua Viva, que allá, cuando está hablando con ustedes, les dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás, brother? ¿No? Y se sube y empieza, vamos, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Verdad? Todo eso es estilo. Y ustedes saben perfectamente que igual les hablo aquí con el micrófono que les hablo cuando estamos en cualquier otro lugar, ¿o no? Hablo exactamente igual, soy exactamente igual. Y eso también va generando un estilo. Hay algunos de ustedes, por ejemplo, que dicen, hay extremos en el equipo, ¿no? Hay personas que dicen, ay, pues yo le voy a ir diciendo así como de a poquito, ¿no? Porque son líderes, entonces ustedes ya tienen responsabilidades. Entonces, ay, pues en las brigadas, ¿no? Por ejemplo, ay, pues yo voy a ir así oye, es que háblale a tu equipo. Ay, y lo terminan haciendo. Y hay otros, no, yo ya les dije una vez. Ahora, no es ni uno ni el otro. Tenemos que ir generando un estilo de liderazgo, ¿sí? En el que todos podamos hablar las cosas de la misma manera, respetando la personalidad. ¿Sí entendemos, Selene? ¿Sí? Terminamos. Se los decía, y está escrito ahí, creo que esto ya estamos bastante curados. Nosotros no decimos hermano, no porque esté mal, sino porque no queremos usar la palabra hermano en sustitución del nombre de la persona. Rogelio, por ejemplo, aquí es de las personas más recientes en Río y en el equipo de liderazgo. ¿Alguna vez alguien te llamó hermano? ¿Quién? ¿Y qué hubo más? ¿Hermano o tu nombre? Ok. Entonces, aunque sí hubo algunos, ¿sí? Porque quitar esas costumbres es difícil. Es más, a ustedes se les puede no saber el nombre de alguien. Ay, ¿cuál es el nombre de este hermano? ¿No? Pero bueno, ya hacer el esfuerzo ya es bueno, ¿no? O le preguntas, como bien dice Selene. Pero entonces el mismo Rogelio nos puede decir, bueno, sí me dijeron hermano, pero ya después me empezaron a decir Rogelio. Y aquí nos costó cierto trabajo, pero aquí la mayoría de ustedes se dice por su nombre, ¿o no? Por lo menos aquí en los líderes. Porque la palabra hermano tiene un significado muy alto, muy valioso.
como para que lo andemos ahí manoseando y devaluando, ¿sí? Y es lo que ha pasado con muchísimas iglesias, el hermano, ¿no? Y les decía el clásico ejemplo que nos pasaba en la iglesia donde nosotros estábamos, a la salida del servicio, ¿no? Oye, hermano, volteaban 50, ¿no? Entonces, esto nos va marcando un estilo que nos ha hecho interesarnos por las personas. Como bien dice Selene, con el simple hecho de que tú llegues a alguien a preguntarle su nombre, eso ya demuestra interés por la persona, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Algunos de ustedes han tenido miedo o temor o pena cuando dicen, ay, no me acuerdo del nombre. Vayan y pregúntenles, como bien dice Selene. Va a ser mucho. Ustedes se acuerdan, bueno, pasé por una etapa y a lo mejor todavía a veces me pasa, donde rebautizaba como 5 o 6 veces a las personas que venían por primera vez, ¿sí? Parecía mi abuelita que pasaba por todos los nombres hasta que le atinaba. Pero hay que preguntar, al final me los aprendí o me he aprendido todos. Y eso demuestra interés y eso nos marca un estilo. ¡Ay! Eso se interesan en nosotros. ¿Sí me explico? Un ejemplo más, y reitero, es nuestra puntualidad. En medio de un país impuntual, imagínense que digan, ¡ay! No en la iglesia nada más, oye, estos empiezan a la hora, porque ahí depende de mí, ¿verdad? Que yo empiece a la hora que tengo que, y ustedes se han dado cuenta que en los 12 años he empezado a la hora que tiene que ser. Pero ahora imagínense que digan eso de ti. Jamás llega con un pretexto. Jamás hizo un pretexto. Este sí tiene, ¿verdad?, respeto por los demás. Este sí es puntual en medio de un país de impuntuales, ¿sí? Hay muchas cosas que nos van distinguiendo. Escriban por favor ahí. Escriban que el estilo son todas aquellas cosas que nos distinguen de manera particular y única. Son las cosas que te distinguen a ti. Obviamente te pueden distinguir mal, ¿verdad? Pero también te pueden distinguir bien. Y ahí es donde los decía hace rato, yo quiero que cada uno de ustedes sean distinguidos, pues, por las cosas buenas. Que en su casa se distingan porque son, tal vez, los únicos que no gritan, los únicos que no pelean, los únicos que dicen la verdad, los únicos que llevan una palabra sabia. ¿Sí me explico? Desde tu casa, desde nuestra propia casa. Entonces, mismo lenguaje, mismo estilo, pero diferente personalidad. Así tiene que quedar. ¿Me ayudan, por favor? Mismo lenguaje, mismo estilo, diferente personalidad. Entonces, esta diferencia radica en la individualidad que tú tienes. Tú eres un individuo en el sentido de que eres único. Entonces, si eres introvertido o eres extrovertido, ¿sí?, tiendas a la alegría o tiendas a la tristeza, seas medio rígido o medio relajadón, ¿verdad? No flojo, no flojo. Bueno, guango, dijo Selene, eso ya es tu estilo, eso ya es tu personalidad, mejor dicho, ¿ok? Eso, tú te encargas de esa parte. Entonces, todas las características de la personalidad de cada quien es lo que lo hace único y eso es lo que le va a agregar sazón. Esta parte es muy importante. Tu personalidad le va a agregar el sabor único. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Quién de ustedes sabe hacer arroz? Bueno, les aseguro, mamás, dije mamás. ¿Aguas, Doc? Ya les está empezando a confesar algo. Oigan, dije mamás. Bueno, les aseguro, y si quieren podemos corroborar mi teoría, que si ustedes todas hacen el arroz, el mismo arroz que van a comprar al mismo súper, va a saber diferente, ¿sí? Entonces, mismo lenguaje, misma verdad, misma enseñanza bíblica, mismo estilo en la aplicación de esos principios bíblicos. Con tu personalidad, eso es lo que le agrega sabor a la palabra de Dios. Imagínate que todos, que yo pueda estar
en la total y plena confianza de que el mismo consejo que yo dé, tú lo vas a dar. El mismo, con la misma precisión, con la misma sabiduría. Pero tú lo das en tu estilo, en tu sazón, ¿sí? Porque no todas las personas me van a aceptar a mí el sazón, mi sazón. Y entonces te aceptan tu sazón. O dicen, el arroz del pastor está rico, pero a mí me gusta más el pastor de Adriana. El arroz de Adriana. Bueno, también le han dicho que le gusta más el pastor de Adriana. ¿Sí me explicó? ¿Cuántos peces no estarían acá? ¿Cuántas personas rescatadas de las garras del infierno no tendríamos acá? Entonces terminamos, ¿verdad? Buscamos guardar la pureza de la palabra de Dios, expresarla de una manera única, pero motivando a la riqueza de la diversidad. ¿Ok? Nunca nos vamos a pelear tratando de cambiar tu forma esencial de ser. La pelea está por todo lo que te destruye, por quitar de tu vida todo lo que te destruye. ¿Entendemos? ¿Oramos? Muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos esta etapa final del año, este día, con grandes expectativas, Señor, porque aún las estadísticas, los números reales que tenemos, nos demuestran que tu fidelidad es grande, que cuando nos dijiste vendrán muchos peces, prepárense, han venido. Y Señor, diciéndolo no como persona, no como individuo, sino como un solo cuerpo, tu advertencia no encontró buenos oídos en nosotros, no nos preparamos lo suficiente. Nos lo advertiste hace un año y las redes no estuvieron listas. Perdónanos, Señor. De verdad te suplico que nos perdones, porque verdaderamente nosotros consideramos un privilegio el poder servir en la mejor empresa de toda la historia, de todo lo que existe, porque lleva vida, bendición y todo lo bueno, porque la paga es la mejor de todas. El cuidado, los servicios, los seguros médicos, los fondos de retiro, las prestaciones que tenemos, no hay otra como ser parte del reino de los cielos. Nos has dado vida eterna y nos has dado palabra cierta y verdadera de que en la eternidad tendremos solamente riqueza y más riqueza y más riqueza. Yo te pido que de verdad en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y tú sabes, Espíritu Santo, y quiero hacerlo aquí frente a tus hijos y tus siervos y tus siervas, que en estos días, Señor, estaba hablando contigo y he querido deshacerme de ese lastre que también me detiene, me ha detenido a mí. Yo sé que tú nos ves desde una perspectiva diferente y en tu gracia y tu misericordia por eso no nos consumes. Pero cuando una persona entiende y renuncia y deja y muere a cosas que no nos ayudan, que no suman, algo más empieza a suceder. Señor, el mayor anhelo de mi corazón es que se note que tú estás respaldándome, que tú estás conmigo. Me he entregado, te entrego y me entrego hoy una vez más todo lo que soy, todo lo que hay, mi vida, cada minuto, cada segundo para ti, Señor. Y yo sé que esto va a traer, abre una puerta para tus siervos y tus siervas que hoy están aquí. Abre una puerta que permitirá el paso a tu presencia de manera particular. Haz algo en la vida de tus hijos. De semanas acá yo he estado orando por ellos, pero hoy
Sé que la oración de esta mañana fue diferente, Señor. Quiero ver tu mano a favor de cada uno de nosotros. Quiero ver cómo se nos caen las vendas de los ojos, cómo se nos consumen esas cadenas en el corazón, esas necedades caen. Ay, Señor, yo sé que algo vas a hacer. Oh, Dios precioso y maravilloso, te alabo con todo mi corazón, y como Jesús te pido que no haya uno solo que se pierda. Uno solo, Señor. Que podamos manifestar un poder sobrenatural que sacude el letargo de nuestras vidas, de la cotidianidad, de la frustración, del fracaso, y nos impulsa como águilas a remontar un vuelo nuevamente. Y que podamos manifestar esto en nuestra presencia puntual, constante, como columnas de tu iglesia. Y que podamos, Señor, por la obra sobrenatural de tu Santo Espíritu, traer a memoria todas las enseñanzas que hemos transmitido acá. Cada minuto, cada segundo, cada esfuerzo, de cada martes, de cada noche, Señor. Y Padre, que podamos empezar a hablar un mismo lenguaje para que el poder de tu palabra penetre en los corazones de todas las personas que en el mundo están en este momento en muerte. Pon sabio consejo en nuestras bocas. Pon sana doctrina en nuestra mente y en nuestro corazón. Que lo podamos aplicar, que tus hijos lo puedan aplicar en sus hogares y en sus trabajos y en sus negocios. Y que marquemos una diferencia en medio de tanta maldad. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo hermoso, por la oportunidad que nos das en esta noche. En el nombre precioso de Jesús, te alabamos con todo nuestro ser. Amén.